Muy buenos días. Volvemos a tener el gusto de tener con nosotros a Jorge Hels de esta semana. Semana pasada nos contaba unas experiencias apasionantes en alguna feria, en una Bienal de Venecia, donde descubre una artista iraquí que después termina siendo un famoso artista. Hoy le vamos a proponer a Jorge, y en principio recordando los 40 años de que la Fundación San Telmo, que él dirigía hace 40 años, o sea, en 1984, él hacía la primera retrospectiva de Alberto Heredia. ¿Es verdad? Sí, es un artista que me apasionaba, que yo coleccionaba en profundidad y le ofrecí una muestra grande en la fundación. Fíjate, casi 40 años de eso, ¿no? Sí, Él tenía en ese momento 60 años, había nacido en 1924, pero sí. no era muy reconocido, ¿no? Puede ser que lo hayas un poco vos redescubierto, porque muchos años después recién el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires le hace una retrospectiva importante. Lo que pasa con Alberto era un artista muy conflictivo y la mayoría de los espacios que podían exponer un artista en su justa medida no tenían interés por su temática, siempre muy cuestionada. Y a mí la temática era un plus, me interesaba mucho. Tengo muchas obras que la gente me dice, pero esto es asqueroso, esto es no se entiende para qué. Y a mí no me asustaba nunca su temática. Así que tuve muchas experiencias con él y algunas les quiero contar. Una que me acuerdo es que después de conocerlo eh, y visitar su taller que estaba a una cuadra de casa en San Telmo, eh, él me invitó a su vivienda. Él vivía curiosamente en un barrio muy elegante en Paraná y Charcas y Marcelo T. de Alvear, en un estudio de un solo ambiente. Y fui allí y me dijo, te invité aquí porque aquí tengo todos mis dibujos y mis dibujos hablan mucho de lo que em, pienso como artista. Había una mesa, el ambiente era muy pequeño y me sacó carpetas de dibujo. Y yo estuve mirando bastante impresionado y eh, tocó el timbre y él como si fuera nada no atendió la puerta y siguió eh, comentando conmigo los temas y los detalles de las carpetas de dibujo que iba sacando una tras otra. Y me pareció raro y él se dio cuenta, entonces me dijo, ¿te preocupa de que es el portero seguramente que me deja el correo? Y fue a la puerta y efectivamente en el piso, delante de la puerta, habían algunas cartas. Y las levantó y las miró muy superficialmente y cerró la puerta, fue hasta la ventana, abrió la ventana y tiró todas las cartas a la calle. Y evidentemente esto era rarísimo. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, y son cuentas de toda clase, de luz, de qué sé yo. No, yo nunca las pago. Y bueno, Que- esto era Alberto muy original. Él había sufrido un accidente, lo pisó una moto y lo dejó con
mal atendido en un hospital público, lo dejó con un hándicap, con un eh, serio, en el sentido de que tenía una pierna mal curada y rengueaba. Y un día me llama y me dice, tengo un problema. ¿Vos lo conocés a Guillermo Gació? Y le digo, sí, es un diplomático argentino, lo he visto en París, lo he visto en distintos países. Dice, ahora está en Japón y me ha conseguido una invitación para lo que resulta ser una exposición de esculturas anuales muy importantes en las afueras de Tokio. Y le dije, bueno, vas a aprovechar esto, mandar algo. Y me dijo, no, no tengo dinero y creo que ni le voy a contestar. Y me pareció intolerable esto porque tener en la Argentina un artista de gran talento que no podía ni siquiera solventar su propia presentación y me junté con cuatro o cinco amigos y entre todos le ayudamos para que él haga su escultura. Y me acuerdo bastante bien, Guillermo, Osvaldo Gieso, que tenía varias casas en San Telmo, le dio un patio medio al aire libre para que él pueda trabajar libremente durante varios meses. Y eh, yo ayudé con un poco de dinero y tuvo otros que le ayudaron con materiales y y Gació prometió muy anónimamente conseguirle el flete con aerolíneas hasta Tokio, hasta Japón. Y bueno, la cuestión duró 4 o 5 meses, finalmente estaba listo y, y se fue a Tokio y ganó el primer premio. Qué bárbaro. Y en Argentina ni se mencionó eh, los dueños, que en ese momento era la dictadura, nunca se enteraron de lo que habían transportado, porque evidentemente era de un tema medio chocante y fue así. Y Alberto se ganó el primer premio y nadie se dio por aludido. ¿Cuál era el Salvo tema, Jorge? ¿Te acordás cómo era el tema de la escultura? Sí, era un, un sexo femenino, un, un monumento al sexo femenino. ¿Hecho en qué? ¿En hierro? Sí, en varias clases de materiales aptos para el aire libre, porque el parque de Hanone, que después de esto lo visité, es un parque de esculturas al aire libre, o sea que tiene que tener materiales aptos. ¿Y quedó ahí la obra? Sí, está allí, ¿Está ahí? sí. Mirá. Sigamos con las Y esculturas. Son esculturas en general pequeñas, ¿no? Y muy, muy, digamos, impactantes. De alguna manera hasta quizás de mal gusto en algún punto, porque lenguas sangrantes, rotas, bocas, este, así es. Sí, yo aquí he traído algunas pocas de las que muchas que les compré, inclusive sí una lengua y algunas otras cosas de Alberto que a mí siempre me las recibí muy favorablemente. Me pareció, sí, muy agresivo, como lo era él. Había sido el víctima, como dije, de un accidente y un poco rechazaba todo lo que le ofrecía la sociedad argentina, que nadie captaba eh, el, el motivo de sus temas, que eran temas lúgubres, temas difíciles
pero para mí siempre fue considerado como un gran artista. Y él estaba muy bien recibido por sus pares. Un hombre como Badí, que era un hombre de familia, un escultor totalmente diferente dentro de una tradición mucho más eh, habitual, le tenía muchísimo respeto por por su forma de ser. O sea que era el contrario de lo que se esperaba. Los artistas lo reconocían como uno de los grandes. Amigo también de Alberto Greco, ¿no? Sí, había sido amigo de Alberto Greco, pero Alberto Greco se fue de la Argentina, eh, creo que por última vez, porque había viajado antes, y, y se fue a Nueva York y después se fue a España y tuvo un disgusto eh, eh, por su homosexualidad con un compañero que lo plantó y se suicidó. Y yo tengo muchos Alberto Grecos. Tengo uno aquí que siempre lo he tenido conmigo porque es un formato más chico, más fácil de transportar. Jorge, ¿qué sabes de la vida de Heredia, de su juventud, de sus padres? Su padre tuvo también problemas, ¿no? Tengo pocos recuerdos de de, de su vida y de su biografía, así que no te puedo ayudar mucho. Yo estoy un Eh, poco confundido. Hay un artista argentino que balea sus cuadros a balazos. sí, No es él, ¿no? no, no. Sobre un padre que lo asesinan. Creo que, no sé si estoy confundido, si lo asesinaron al padre de Alberto Greco o a Alberto Heredia. ¿Cuál de los dos padres fue asesinado y tenían como ese recuerdo? Pero bueno, si no lo tenés el dato, no importa. La juventud de Alberto Greco no la conozco. La de Alberto Heredia, sí, supe pero algunos detalles, pero no, no tengo memoria en este momento. Él tiene una serie que se llama Engendros y otra que se Sí, llama Los Amordazamientos. sí, yo tengo amordazamientos. Él trabajó mucho con el cuerpo humano. Hay también una serie que se llama Las Cajas Camembert. Este, Sí, esto es lo que le llevó a la fama y yo le compré tres que las tengo todavía, eh, que las venero, que eran, él cuando fue con una beca a París a principios de los 60, yo en ese momento no lo conocía, no tenía materiales, ni tenía, le habían pagado el pasaje y la vivienda pero no tenía como para comprar materiales. Y entonces transformó las cajas de camembert vacías que él consumía el queso y hizo creo que 10 o 12. Y cuando volvió a la Argentina se las llevó y las expuso, creo que en lo de Jacques Martínez. Y uno de nuestros mejores críticos dijeron, eh, se fue hace unos meses a París eh, el, el escultor ocasional Alberto Heredia y volvió un gran artista argentino que es Alberto Heredia. eso decía la crítica. Sí, sí, fue reconocido por sus pares. Y describime esa obra de las cajas de Camembert. Él rellenaba las cajas de camembert con
basura, con cosas que encontraba sueltas en la calle de pequeño formato y, y eran todas distintas. Em, Luego las armó para presentarlas en unas cajas em, y, y bueno, son mucho más no se puede decir. Son cajas de camembert que se saca la tapa y adentro hay eh, muñequitos, alambres, eh, distintos materiales que eh, él recogía en la calle. Hay mucho de irónico en todo eso, ¿no? Sí, muy irónico. Era muy irónico, Alberto. Y era dentro de su pobreza y su forma de ser, había sido educado en una familia exigente y era un gran señor. Nunca aparecía sin un regalito, aunque él le costaba, no tenía medios económicos y dentro de todo era un gran señor. Él muere en el año 2000 y dona su departamento de la calle Caseros al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que ahora se ha Sí, realizado. ¿Conociste sí, esa casa? sí, por supuesto. ¿Cómo era ese taller? Él había heredado, creo, recibido de sus padres ese departamento. Era muy modesto, pero siempre perfectamente eh, eh, alineado con, con su vida, con su forma de ser. Un tipo bastante pintón. Sí, había sido pintón, no era porque le habían tenido que arreglar la boca, arreglar la cabeza, eh, Ah. siempre, pero sí, sí, él era una persona de alta calidad. ¿Y cómo llegaste a armar esa primera retrospectiva en la Fundación San Telmo? ¿Qué se expuso allí? ¿Él tenía todo eso con él? ¿Ya había estado Sí, vendiendo? en el taller, él tenía su departamento, como dije, en la calle Paraná y Marcelo T., entre Marcelo T. de Alvear y Paraná y Paraguay. Y, la casa la tenía en San Telmo y siempre la tenía bien puesta. Tenía mucha obra, nadie le daba mucha importancia. eh, Tenía de las distintas series que como muchos artistas trabajaba en series, eh, casi todas estaban allí porque él algunas regalaba, vendía muy, muy poco. Y yo elegí, junto con Laura Buccellato, que finalmente era directora del museo en la época en que él donó su departamento. O sea que había un ligazón entre una cosa y la otra. Y, y donó mucho de lo que le había quedado al Museo de Arte Moderno. Creo que hace un año o poco hicieron una exposición sobre sus dibujos. Sí, los dibujos son excepcionales. Co- este periodo del arte argentino, ¿qué es? ¿La nueva figuración? No, él no era de la nueva figuración. La nueva figuración me interesó muchísimo y estuve muy cerca de ellos, no al principio, que fue el 59, sino a partir de mediados de los 60. Y fui el principal coleccionista de Jorge de la Vega, que fue uno de los cuatro. En realidad, es una historia bien artística, bien curiosa. Se habían juntado y discutían seis artistas.
no cuatro. Y el día de la primera exposición de la nueva figuración, que se realizó en la Galería Peuser, en el centro, que sirvió durante poco tiempo como galería de arte, eh, fueron al café a discutir los seis y dos eh, se apartaron del grupo. Eh, mm, Llegaron a la conclusión de que la sociedad en que vivían en Buenos Aires no estaba lista como para tolerar un lenguaje tan novedoso como la nueva figuración. Y entonces de la Vega, Noé, Machó y Deira siguieron como nueva figuración, y Carolina Muchnik y el fotógrafo, eh, que ahora no me acuerdo el nombre, se apartaron y cada uno fue por su lado. Eso fue el inicio de de la nueva figuración. Los cuatro que quedaron juntos alquilaron una casa en la calle Carlos Pellegrini, en la parte que no existe más, que fue levantada para crear la Avenida 9 de Julio, y cada uno tenía un taller dentro de esa casa vieja y abandonada, y cada uno siguió con su tema de una nueva figuración, de un arte totalmente figurativo, pero muy novedoso. Y a mí me interesó mucho, estaba influenciado por la nueva figuración francesa, eh, que tenía un cierto parentesco. El que más me interesó desde el vamos era Jorge de la Vega, y ya había muerto el año anterior, a los 41 años, eh, Jorge, y me interesó muchísimo la obra. La vi por primera vez en lo de Jack Martínez, y gracias a él, la viuda nos acompañó a un garage en el eh, 11, y en el patio del garage habían pilas de cuadros con un plástico encima para evitar de que se mojen cuando llovía. Y me mostraron varios cuadros y compré dos en ese momento. Llegué a tener 41 obras de él, así que eso fue en otro momento. Pero ese día compré dos, y la viuda me seguía molestando, la verdad, digo con toda franqueza, diciéndome, sí, las tenés que comprar, que le convenía a ella económicamente, y Jorge era único, y Jorge era talentoso, y Jorge era esto. Yo dije, mira, estamos totalmente de acuerdo con todos las palabras que estás usando para describir el talento de tu marido que falleció. Pero si es así, ¿por qué no guardas la obra en un lugar donde no se vaya arruinando? Ella hablaba de maravillas de la obra que eran, y que llegaron a tener mucho precio y mucho interés, eh, eh, y los tenía al aire libre con un plástico. Interesante. Pero de Jorge de la Vega, hablamos la semana que viene porque creo que también tenés mucho para contar, ¿no? Sí, era un hombre muy talentoso, que yo por casualidad no lo sabía en ese momento que me interesó la obra, pero lo había conocido en casa de papá y mamá Ah, en Buenos Aires en el año 53, 53,
cuando papá ofreció su casa a los artistas argentinos que no sabían dónde exponer. Y aunque no era el ramo que le interesaba a papá, papá le interesaba siempre el arte moderno, contemporáneo, pero se dedicaba al arte francés del siglo XVIII, o sea que estaba totalmente fuera de su ámbito. Pero viendo que Buenos Aires no tenía galerías, no tenía ninguna galería, eh, ofreció su casa durante un mes de tiempo a de razón de dos cuadros no muy grandes por cada uno, y eran en total unos 30 artistas que los juntó en casa y los invitó. ¿Y dónde era la casa de tu papá? En la calle Guido, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Y que era una casa a la vereda, es decir, él tenía acceso fácil para como exposición. Era conocido como la Casa Health, no tenía publicidad, no Ah, tenía cartel, no tenía nombre afuera, y se juntaba, en esos años era la primera dictadura de Perón, se juntaba en casa la gente más famosa en la cultura de Buenos Aires y los visitantes muy famosos que venían a la Argentina, al Teatro Colón o a donde sea, para actuar, para presentar obras. Y, y la casa estaba muy abierta, se tocaba el timbre, y la planta baja habían maravillas del arte francés, sobre todo muebles y adornos, pero también habían obras de Picasso, obras de Matisse, obras de Braque. eh, la casa era muy, muy grande, y de las 24 eh, viviendas que tuve hasta hoy en mi vida, por distintas consecuencias de la vida, es la única que añoro. ¿existe todavía el edificio? No, en cuanto se fue papá, papá y mamá de vuelta a París en el 55, el comprador lo tiró abajo. Y era una casa, un petit hotel extraordinario. Había pertenecido a una familia super buller, eh, argentinos venidos en el siglo XIX de Suiza, y cuando se casaron en el año 1912, se habían ido en barco a París, se habían quedado en París varios meses y habían comprado en París todo lo que necesitaba el arquitecto para construir la casa en Buenos Aires. Por supuesto, los materiales básicos, piedra, cal, etcétera, eran locales, pero habían comprado la escalera, los dos ascensores, los pisos, las ventanas, las boiseries increíbles de una calidad fantástica que habían en los distintos salones de la planta baja, y en los pisos superiores también. Todos los dormitorios tenían sus placards con espejos. Era realmente bellísimo. Era una casa conocida por el lujo que habían decidido. Era una época en que se construía muchos petit hotel Claro. en Barrio Norte, inclusive lo que es hoy el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, de la familia Errázuriz, y, y eran realmente eh, lujosísimos. Qué bárbaro, qué lindo. Jorge, entonces nos juntamos el martes que viene y vamos a hablar de Jorge de la Vega. Perfecto. Te mando un abrazo, que Sí. tengas buena semana y gracias. Igualmente, hasta pronto y hasta el martes. Chao.